¿Quieres saber cómo es y cómo se usa el tren suburbano? Hoy te diremos cómo. Recuerda que cuando aparezca este icono, puedes pausar para ver la información. Este se encuentra en la estación Buenavista o en la estación del Metrobús Buenavista. Cuenta con sanitarios para quienes lo ocupen y también cuenta con rampas para discapacitados. Si queremos recargar nuestra tarjeta, para eso existen estas pequeñas máquinas. Esta es nuestra tarjeta, si la media está un poco madreada. La tarjeta cuesta 16 pesos y esta se le puede recargar tanto con monedas como con billetes. Vamos a enseñarles el funcionamiento básico. Estas tienen que ser como con el precio más exacto si es posible. Aquí abajito, como podemos ver, ingresamos la tarjeta. Y aquí aparecerá lo que es el lector, el saldo y lo que ustedes le van a insertar. Aquí está la ranura para poder introducir los billetes, los cuales tendrán acceso a la tarjeta. Puedes también recargar con tu tarjeta de débito o crédito. Solo ponla en esta máquina y te indicará lo que tienes que hacer. Aquí las instrucciones y por favor pausa para que puedas ver más a detalle. También puedes recargar directo de la taquilla, además de poder ver los horarios, los cuales saldrá cada tren dependiendo de la estación. Existen estas otras máquinas donde además de poder recargar y comprar tu tarjeta, esta también tiene cambio, pues cuenta con una pantalla donde tú puedes ingresar el dinero y la cantidad exacta para que esta te regrese el cambio necesario. Ya con nuestra tarjeta en mano, es hora de ingresar a las instalaciones. Lo pasamos sobre la máquina donde nos indicará cuánto se restará por el viaje. El tren suburbano como tal se cobra desde inicio 8 pesos, pero si tú haces un viaje largo, que va a ser lo que vamos a hacer nosotros, este se va a ir como cobrando al final dependiendo del kilometraje. Y una vez que tú partes, se va a cobrar la cantidad máxima que son 23 pesos. Ese es el precio por un viaje largo. Por un viaje un poco más corto, el recorrido es de 8 pesos. Y aquí va a aparecer el kilometraje que va a depender de cada uno de los precios. Esta también cuenta con asientos cómodos y muy clásicos, además de la pantalla que te indica hacia qué terminal te diriges. La línea cuenta con 7 estaciones, las cuales estaremos recorriendo en estos instantes. Vamos ingresando al vagón, donde podemos ver que es bastante amplio y una vez que nos sentamos podemos observar varias cosas, como que también cuenta con una pequeña pantalla para el entretenimiento de la gente que no traiga audífonos. Estamos empezando desde Buenavista. Ahorita nosotros vamos a tomar el recorrido largo, que es de Buenavista hasta la estación de Cuautitlán. Es muy moderno, a pesar de que ya tiene sus años, parece como si se hubiese inaugurado ayer, pero no es. Este transporte creo que ya tiene más de 5, 8 años, trae el portaequipaje, eso también es otra ventaja para no traer estorbando la mochila aquí en el frente. Ahora pico esto, se atasca, hermano. Es el transporte que más usa la racita, entonces vamos a ver qué tan efectivo es, porque yo creo que si es tan usado es porque de verdad es muy útil. Con reloj en mano, las 11:41. Uno de los puntos importantes es que en la segunda estación de este recorrido está cerca lo que es la línea roja, la línea 6 del metro, y cerca la Arena Ciudad de México, este recinto tan importante de los eventos para conciertos, así también como Tecnoparque y la línea de Metrobús que le estaremos poniendo en pantalla. Muy genial, porque esto puede ser también un recorrido extra para aquellos que a lo mejor no sientan como mucha confianza de ir hasta Metrobús o en metro para llegar a la Arena Ciudad de México. Llegamos ahora a la estación Tlalnepantla y luego seguimos con San Rafael. Algo que podemos notar es que en sí las estaciones no cambian mucho de diseño y estas cuentan con lo mismo. El recorrido tampoco muestra nada excepcional, pues la mayoría de estas zonas son zonas de fábrica o zonas industriales, las cuales pues sí, como tal, muestran solamente eso y alguno que otro escombro. Incluso aquí, amigos, podemos ver que cada estación cuenta con puntos de referencia interesantes, además de que también hay rutas alimentadoras, por así decirlo, de camiones, las cuales cada estación tendrá para aquellos que vengan de fuera e ingresen a sus instalaciones del tren suburbano. Y ahora estamos en Lechería. Les recordamos que pronto aquí será un acceso para poder llegar más rápido al AIFA, pero eso será más adelante. Todos los trenes son eléctricos y cada convoy cuenta con 4 largos vagones, y la capacidad máxima de cada convoy es de 1130 pasajeros, tanto sentados como de pie. Vamos a 120 kilómetros. El aire acondicionado funciona bien. Miren, cada lugar tiene su propia lucecita para la noche. Eso sí, las estaciones muy oscuras. Sí, eso es lo único que no me gustó. Pero el tren muy moderno. Pasamos a por Tultitlán, que es la penúltima estación donde podemos ver el último recorrido que va hacia el Estado de México hasta llegar a Cuautitlán, que es la terminal del lugar, la cual descenderemos para poder ver y decir el recorrido máximo que este tomó, ya que de verdad fue bastante rápido y muy efectivo. Hemos llegado a Cuautitlán y es hora de revisar cuánto tiempo hicimos, ¿no? Como ven, gente, el reloj marca las 12:04. Estamos en la última estación. Lo tomamos a las 11:41. 23 minutos de recorrido, ¿no? Desde Buenavista hasta Cuautitlán. Miren, a mí me llama la atención el tamaño de las estaciones, güey. O sea, cada estación es kilométrica.
gigantesca. Yo alguna vez usé el tren suburbano, amigo, cuando trabajaba en Huamatla, a las bodegas de las farmacias del ahorro. Entonces, una vez o varias veces tuve que irme corriendo hasta Mixcoac. Y sí, güey, sí me acuerdo que el suburbano yo lo tomaba creo que a la altura de Lechería. En menos de 15 minutos estaba en Buenavista, güey. O sea, la verdad, en tiempos es muy bueno el transporte. ¿Qué acaba de pasar, Better Call Saul? Pues amigos, increíblemente acabamos de tener un error en la Matrix, porque por lo que estábamos viendo es que el viaje largo te cobraban 23 pesos. Llegamos a Cuautitlán y a la hora de checar el saldo, oh sorpresa, güey, el trayecto solo nos costó 9 pesos. What the fuck. Sí, güey, ¿qué pedo con la falla en la Matrix? Esos son los bugs que hay que aprovechar, gente. Y así terminamos el recorrido del tren suburbano. Ya lo saben, por favor adquieran su tarjeta y también descarguen la aplicación, la cual les va a dar todos los precios y las rutas necesarias para su viaje seguro y rápido. Pero antes de que te vayas, por favor, suscríbete al canal, dale like si te gustó, compártelo para que más gente pueda usar este hermoso transporte. Y si te interesa saber más sobre los transportes, te estaremos dejando este video aquí para que veas más opciones de transporte que te servirán. Nosotros somos Ed y Saúl. Bye.